Para mí no podía haber Navidad sin ver el clásico de los clásicos, Mi pobre angelito. Digo, también habían otras películas que tenías que ver forzosamente durante esa época, como El regalo prometido con Arnold Schwarzenegger y otras más como Santa Cláusula y El Grinch. Pero Mi pobre angelito es y será la mejor película de Navidad, al menos para mí, y hoy te voy a contar la historia de su creador. Lo que está diseñado para hacerte feliz no siempre tuvo un inicio feliz. Yo soy Enrique y esto es Diseño Feliz. Las historias detrás del diseño de juguetes, caricaturas, cómics, videojuegos y todo lo que nos sigue haciendo felices. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a otro episodio más de Diseño Feliz por Disliz. Yo soy Enrique y estás escuchando el episodio número 32. Y sí es cierto, me pude haber esperado a sacar este episodio más cercano a Navidad, pero la verdad es que esta película es un clásico en cualquier época del año. Y hoy vamos a hablar de su creador, John Hughes. Y la verdad es que podríamos haberle puesto a este episodio cualquier otro título de sus otras películas, ya que una gran cantidad de comedias clásicas de los 80s y principios de los 90s también fueron escritas y algunas también fueron dirigidas por él. Pero repito, Mi pobre angelito es mi favorita de todas las que este cuate escribió, John Hughes. Muchos le llamaban genio, la voz de una generación o el rey de la adolescencia, y en este episodio vas a ver exactamente por qué le llamaban así. ¡Comenzamos! Pues John nació en 1950 en Michigan. Su papá trabajaba en ventas y su mamá fue voluntaria en diferentes fundaciones ahí en Michigan. En Michigan creció hasta los 12 años y durante esos años vivía en un vecindario donde la mayoría de las personas eran adultos mayores. Había muy pocos o casi ningún niño de su edad, por lo que la mayoría del tiempo se la pasaba jugando él solo y creció obviamente siendo un niño bastante callado, bastante tímido y algo reservado, porque no sabía cómo interactuar con otros niños cuando podía interactuar con otros niños. Pero a los 13 años se muda y se va a las afueras de Chicago. Su papá consiguió un trabajo como vendedor de materiales para techos, y obviamente le pagaban mejor, y también se mudan a un vecindario donde había más niños de la edad de John, ¿no? Para que él pudiera tener un poco más de contacto con más niños de su edad. John entró a una secundaria muy grande y, como ya te imaginarás, le debió de haber costado muchísimo trabajo hacer amigos, ¿no? De pasar viviendo y conviviendo con muy pocos niños a un mundo repleto de niños, y más a una, literalmente una selva, una secundaria en Estados Unidos de esas gigantes, más o menos sí es como te las pintan en la película, ¿no? Es una jungla completamente. Entonces, obviamente, le costó muchísimo trabajo adaptarse a esa nueva realidad. Pero en una entrevista dice que en esa época, estamos hablando de 1963, se estrenó y conoció a los Beatles con la canción y el primer sencillo de ellos que se llama Please Please Me. It was our first hit in England. In England, way back in England. And the song was released in America. It didn't do anything. It was released later again. And, well, it's doing something, you know. So, this, yeah, it is. So we'd like to play for you now a song called Please Please Me. Last night I said these words to my girl. I know you never even tried, girl. Posteriormente, en 1965, Bob Dylan sacó el álbum de Bring It All Back Home y ahí empezó a refugiarse en esa música, ¿no? Es más, sus héroes de secundaria eran John Lennon, Bob Dylan y Pablo Picasso, y gracias a ellos pudo sobrevivir la secundaria. Desde refugiarse en sus canciones y en el trabajo y en las obras de Pablo Picasso, hasta socializar y hacer sus primeros amigos, ¿no? Empezaba a identificar a quién le gustaba la misma música, a quién le gustaban los mismos artistas, etcétera, etcétera. Y entonces ahí empieza a formar, digamos, su tribu o su grupo de amigos.
Terminando la escuela, entra a la Universidad de Arizona, pero solo duró, pues no sé si 1 o 2 semestres y se salió. Dijo que no era lo suyo, ¿no? Desde hace muchos años atrás le encantaba escribir y era lo único que quería hacer. Entonces empezó a escribir. Y empezó a escribir chistes cortos y se los mandaba a algunos comediantes, pues con la intención de vendérselos, ¿no? Los vendía, o más bien trataba de vender en $5 cada uno. Al inicio, pues nadie se los compraba, ¿no? Pero eventualmente, pues ahí por tanta persistencia y andar escribe y escribe y escribe, pues yo creo que mejoró poco, que eventualmente sí logró vender sus chistes en $5. Y tanto así que llegó a venderle pues, chistes a comediantes muy importantes a finales de los 60 como Joan Rivers. Y gracias a ese negocito de vender chistes, pues pudo conseguir un trabajo en una agencia de publicidad en Chicago en 1970. Él siempre quiso ser escritor, ¿no? Él siempre fue su sueño ser escritor, pero para su familia, pues ser escritor no era una profesión aceptada, ni siquiera una profesión real, ¿no? O sea, le decían, te vas a morir de hambre, necesitas una oficina, un trabajo real, ¿no? Entonces, cuando le ofrecen trabajo como escritor creativo en esta agencia de publicidad, pues lo toma. No era muy feliz, pues, andar trabajando o escribiendo para publicidad, pero en su cabeza decía que el ser escritor creativo o copy en una agencia de publicidad, pues sería lo más cercano a lo que él pudiera seguir escribiendo, algo creativo, entre comillas, y su familia estuviera tranquilo, ¿no? Ya que pues, tenía que ir a una oficina, cumplir con horas, tenía un jefe, recibía una quincena y tenía seguros de gastos médicos. Entonces eso ya lo veía su familia como una profesión algo real y algo aceptada, ¿no? Y el ser, por el otro lado, y el querer él ser escritor por su cuenta, pues no tenía nada de esa certeza y formalidad. Entonces toma el trabajo un poco para vivir, porque vivía de chistes de $5 en $5, y otra pues para darle el visto bueno y darle pues, la paz mental, digamos, a sus papás. Entonces ahí estuvo un par de años, pero en 1974 lo contrata otra agencia, y una agencia muy grande y a nivel mundial y muy reconocida por todos los trabajos que han hecho. Si estás metido en el mundo de la publicidad, pues te va a sonar la agencia de Leo Burnett. Si no estás metido en ese mundo, pues es una agencia muy importante a nivel mundial, ¿no? En una entrevista, su jefe, Robert Nola, dijo que su currículum pues no era nada impresionante, no era como un currículum vast de todos los que llegaban, de todos los postulantes que llegaban de esa edad, ¿no? O sea, en el trabajo que hizo en la agencia pasada, pues consistía de un par de anuncios impresos y uno que otro comercial, pero pues era algo, digamos, gris. Pero lo que le llamó muchísimo la atención a Robert fue su negocito, digamos, de vender chistes por $5. Se sorprendió muchísimo por la cantidad de chistes que había vendido y sobre todo a quién se los había vendido. Dijo, si este cuate puede vender un chiste a un comediante reconocido a nivel nacional en Estados Unidos por $5, pues seguramente tiene dos capacidades muy importantes que necesitas para ser escritor de publicidad. Una, creatividad, y dos, saber vender tu material. Entonces lo contratan. Y adelantándonos, ahí estuvo trabajando pues como escritor creativo, escribiendo algunos copies, etcétera, etcétera. Y para el tercer año ahí en Leo Burnett, en 1977, John ya llevaba la cuenta de un cliente muy grande en Nueva York. Y por eso tenía que viajar muy seguido a Nueva York. Y para esas fechas, pues ya estaba algo cansado de escribir publicidad para un cliente y quería buscar otros trabajos como escritores, ¿no? Digamos, o sea, llevaba 7 años escribiendo o trabajando para algo que sus papás querían y no tanto para lo que él quería y lo que a él le gustaba. Entonces empieza a escribir y empieza a mandar artículos de comedia a diferentes revistas. Una de esas revistas es la revista de comedia National Lampoon. Y cuando estaba en Nueva York, o sea, escribía en Chicago y los mandaba por correo a las oficinas de National Lampoon, que estaba en Nueva York. Y cuando iba a Nueva York, pues pasaba él personalmente a la oficina a dejarles unas copias de sus chistes y de sus artículos. Todo esto obviamente lo hacía a escondidas para que no supieran sus jefes en la agencia, porque pues, si sospechaban, pues él pensaba que lo iban a correr, ¿no? Así estuvo unos meses y pues nada más no recibía respuesta de la revista.
mandaba y pues nadie lo pelaba. Pero en el momento que la revista publicó su primer artículo, pues obviamente John estaba tan contento que estuvo presumiéndolo por toda su oficina, y se lo enseñó a algunos compañeros de trabajo de confianza, y también se lo enseñó a su jefe. Y pues era de cuestión de tiempo, la revista National Lampoon le ofrece un trabajo, y ese trabajo pues no tenía que estar ahí de tiempo completo en su oficina, simplemente tenía que mandar artículos semanales o artículos quincenales, digamos trabajando un poco sobre comisiones y sobre freelance, por así decirlo, pero requería que pues, le dedicara tiempo a esos artículos. Habló con su jefe, y el jefe pues obviamente sabía que John tenía muchísimo talento y no quería perderlo, pero también sabía que si el jefe de John le dijera a sus jefes que, oye, ¿cómo ves que hacemos le echamos la ayuda y que trabaje un rato, etcétera, etcétera? Pues obviamente no lo iban a dejar. Entonces el jefe de John le dice a John, pues que sería su secreto, por así decirlo, ¿no? Le da permiso de que John trabaje algunas horas durante la mañana, encerrado en un cubículo, que podía trabajar ahí en algunos artículos de la revista, solo por un par de horas en la mañana, y pues posteriormente ya hacer trabajo de la agencia normal. Así estuvo un buen rato, pero pues después ya era imposible, ¿no? La carga de trabajo era muchísima y pues optó por escribir para la revista y renunció a la agencia. Entonces se tardó casi 10 años de estar escribiendo en algo que no le apasionaba tanto, y lo hacía pues por dos razones principalmente. Una, lo hacía por dinero, y otra por mantener a sus papás contentos y tranquilos de que tenía, entre paréntesis, un trabajo real y formal. Entonces en 1979 entró a trabajar de tiempo completo a National Lampoon, a la revista. Entró en 1979 o en 1980, y ahí empezó a escribir varios artículos y varios chistes, y de vez en cuando intentaba escribir algunos guiones de películas, pero no tuvo suerte con ninguna. Hasta que en 1981 hace su primer guión que se iba a producir, que en realidad lo iban a hacer una película. Él le puso al guión Horror High, o la secundaria del terror, pero se estrena en 1982 con el nombre de Class Reunion o National Lampoon Class Reunion, que honestamente pues fue un fracaso. Entonces la gente pues, le dice, o los editores de la revista y directores le dicen pues, que muchas gracias, que ya intentaste hacer un guión y no te salió, regresemos a hacer artículos, hacer chistes, y si quieres un cuento corto o algo así por el estilo para publicar en la revista. Ese mismo año escribe un cuento corto para la revista que se llamaba Vacation 58 o Vacaciones 58. Al editor y director de la revista les encantó la historia y le dicen, ¿sabes qué? Vamos a darte otra oportunidad. Convierte este cuento corto en un guión para hacer una película. Y en 1983 se estrena National Lampoon Vacation con Chevy Chase, y esta sí fue todo un éxito. Because we're the Griswolds. Come on, I'll race you. Digamos, fue todo un éxito para National Lampoon. No es que te diga que ya fue la mejor película de todo 1983. No, pero sí fue una película que le dio muchísimo éxito a National Lampoon, ¿no? Es que sobre todo National Lampoon llevaba, creo que no sé si unas 2 o unas 3 películas. Apenas estaba empezando a hacer películas National Lampoon. Pero bueno, regresemos a la historia de John. Gracias a esa película, Universal Studios le da un contrato para que escribiera 3 películas. Y su primer película de ese contrato fue Mr. Mom con Michael Keaton. May I have a half a pound of ham? Boiled, baked, smoked, salt cured, sugar cured, prosciutto or Westphalian. All right, forget it. Just tell you what, just give me a half pound of salami. Italian, kosher, hard pork, beef, cotto or what? Just get bologna, mister. I'll tell you what, just give me a quarter pound of cheese.
American, blue, cream, cottage, Gouda, Edam, provolone, Romano, Swiss. You have your entire cheddar family. Can you run the hams back one more time? I just want to. Y la idea de esa película sale cuando su esposa, unas semanas antes, se tiene que ir de trabajo a, no sé si Arizona o a dónde se tiene que ir, y lo deja solo con sus hijos. Y pues la historia pasa o trata de todo el caos de esos días, donde él tiene que ir al súper con todos sus hijos, prepararlos para el colegio, cocinarles el desayuno, la comida, la cena, etcétera, etcétera. Y de ahí agarra la idea para escribir Mr. Mom, que se tardó solo una semana, 7 días en escribir el guión. Algo que tenía John muy peculiar, y todo mundo que ha trabajado con él lo sabía, y era una de las características muy definidas de John, era la velocidad con la que escribía, ¿no? Y es que él decía en varias entrevistas, que antes de escribir un guión ya llevaba semanas o incluso meses pensando en esa historia y en los personajes. Entonces ya digamos como que la historia se empezaba a escribir en su cabeza. Entonces cuando llegaba el momento pues, de escribirla en papel, pues ya tenía todo definido por completo en su cabeza. Ya nada más era pasar la idea de la cabeza a la computadora o al papel y el lápiz. Y también decía que gracias al trabajo de su revista, pues le pudo ayudar a tener unos hábitos donde pues se marcaba fechas y tenía que trabajar pues incluso todo el día para entregar en esas fechas, ¿no? Entonces gracias a la revista empieza a agarrar ese hábito y ahí aprende pues a escribir pues por un lado rapidísimo y por otro lado pues con presiones. Pero bueno, entonces ahí seguía escribiendo guiones de películas y artículos. Todavía seguía trabajando para National Lampoon y seguía escribiendo varios artículos para la revista. Pero en 1984 fue, digamos, el despunte de su carrera y fue cuando su nombre empezó a sonar muy fuerte en Hollywood. Y es que ese año escribe la película de 16 Candles. I could deceive you, and if you were here, you'd believe. Would you suspect my emotion wandering? Yeah, not want to part this anymore. Depende de en dónde la hayas visto, si la viste en España, si la viste en México o en partes de Latinoamérica. En español tenía 2 títulos. Una era 16 velas y otra era Se busca novio. Y esa película no solo la escribió, sino también la dirigió. Fue la primera película que él escribió y que dirigió, ¿no? Y se dicen, y esto es solo rumores, que había escrito el guión de The Breakfast Club, o el Club de los 5 en español, y la había escrito pensando en que el presupuesto fuera muy bajo para que no hubiera tanto riesgo y los productores la dejaran dirigir. Pero bueno, ese no es el rumor, eso sí es un hecho de verdad. O sea, escribió esa película pensando en todo lo que podía hacer durante esa película y que el presupuesto no fuera alto. Pero el rumor es que iba a presentar ese guión a los productores, pero ahí no sé si se cruza a la actriz Molly Ringwald o alguien le enseña su trabajo como actriz, y ahí en ese momento se queda impactado e impresionado con el trabajo de Molly Ringwald. Así que regresa, no presenta el guión del Club de los 5, regresa a su casa y en un fin de semana escribe el guión de 16 Candles pensando en ella, y ese guión fue el que fue a presentar el siguiente lunes y pues le dieron la película. Otra vez, ese es el rumor, no sé si sea cierto, pero eso es, digamos, la leyenda. Pero bueno, la película de The 16 Candles se estrenó en 1984 y fue todo un éxito. Y ya no solo estaba dirigiendo, después de eso, o durante esa película, no solo estaba escribiendo y dirigiendo, sino que también a inicios de los 80 creó su propia disquera con el objetivo de controlar, pues ahora sí, todo de la película. Ya tenía la dirección de la película, ya tenía el guión y también quería controlar el soundtrack, la música de las películas.
Él de niño, ya te dije que le encantaba Bob Dylan y los Beatles, le encantaba la música, ¿no? Le encantaba el rock inglés. Y en todas sus películas, si ves cualquiera de sus películas, pues se puede ver que pues todas tienen un excelente soundtrack. Y ahí digamos que era un negocio pues cerrado, ¿no? Donde él publicaba una película, tenía el soundtrack y pues la música era un negocio completo, ¿no? Porque pues la música hacía popular la canción y pues le iba bastante bien en ese negocio, ¿no? Bueno, después de 16 Candles, ahora sí hace The Breakfast Club. Y también es un éxito rotundo. Y de ahí empezó una racha, digamos, de varias películas con los mismos actores. Tanto así que ese grupo de actores les empezaron a decir The Brat Pack, ¿no? Si lo googleas, sabes perfectamente quién está cuáles son los actores y cuáles son las películas. Y dentro de esas películas están Ferris Bueller's Day Off, o Un experto en diversiones en español, La chica de rosa, Weird Science y muchas otras más. Todas sus películas, ahí, en mediados de los 80s, eran pues comedia juvenil, y ahí ya le empiezan a apodar Teen King, o el rey de los adolescentes, la voz de una generación, y ahí empiezan a salir todos esos apodos. A él no le molestaban, pero dice, pues me quiero salir un poco de ese género y quiero intentar a ver si soy bueno escribiendo otras cosas, ¿no? Otro tipo de comedia. Y en 1987 hace la película de Planes, Trains and Automobiles, o en español se llamaba Mejor solo que mal acompañado, y salía Stephen Martin y John Candy, que era comedia, pero ya no era de adolescentes, o sea, ya era otro tipo de comedia. It's been a hell of a trip. Sure is. But after all is said and done, you did get me home, and I really appreciate it. Hey, next time, let's go first class, all right? Y siguió haciendo muchísimas películas. Googlea su nombre si quieres, John Hughes películas, y vas a ver la cantidad de películas que hizo en los 80s. Y si creciste en esa época, te aseguro que conoces todas. Pero bueno, para no echarnos toda la historia de películas, me voy a adelantar en 1990, cuando por fin escribe Mi pobre angelito. Did they come back? Paris. No la puede dirigir él, cosa que no lo tenía muy contento, pero al fin y al cabo él escribe el guión y él es el guionista, ¿no? Y a partir de ahí sí se da cuenta que a pesar del éxito que había tenido antes y de demostrar todo lo que podía hacer, que podía escribir muy bien y que podía dirigir muy bien, pues habían personas en Hollywood con más poder que todavía le decían qué podía hacer y qué no podía hacer. Y eso no le gustaba mucho. Te lo pongo en paréntesis porque ahorita vas a ver por qué o a dónde voy. Pero aquí empieza, digamos, esa ruptura con el sistema un poquito de Hollywood, ¿no? Pero bueno, Mi pobre angelito se estrena en 1990 y fue un éxito, pero que nunca se había visto antes. I wash my hair with the Don't Formula shampoo and use cream rinse for that just wash shine. I can't seem to find my toothbrush, so I'll pick one up when I go out today. Other than that, I'm in good shape. Es más, su récord de recaudación de taquilla solo en Estados Unidos fue de 285 millones de dólares. Ese récord lo tuvo por 27 años. Después de 27 años llegó, no me acuerdo qué película, pero creo que fue una película china o una película japonesa que rompió ese récord. Merry Christmas, you filthy animal. And a Happy New Year. Pero bueno, ¿te acuerdas que te dije que John escribía rápido? Pues Mi pobre angelito, la escribió en solo 10 días. Voy a hacer otro paréntesis para darte otro ejemplo de qué tan rápido era John escribiendo. Una vez fue a presentar un guión a la oficina de una productora. A esta productora le gustó mucho, pero le dijo, oye, ¿sabes qué? Necesito que hagas este cambio y este cambio. Y le hizo algunos comentarios.
salió de la oficina de la productora, se sentó en el escritorio del asistente y se puso, y en cuestión de minutos, se empezó a escribir y a escribir y a escribir, y en cuestión de no más de una hora, volvió a entrar a la oficina, ya con los cambios hechos, y la productora pues aceptó el proyecto así tal cual. Era muy rápido, pero también era bastante obsesionado. Era una especie como de workaholic. Y la última película que dirigió fue en 1991, con la película de Curly Susie, o en español se llamaba La Pequeña Pícara. Puede que no te suene ninguna película, si no eres tan fanático del cine, a lo mejor no te suena ningún título de las películas que te estoy diciendo, pero por favor googlea todas. Yo sé que ya te dije, pero googlea todas las que te estoy diciendo y te aseguro que las vas a reconocer absolutamente todas. Pero bueno, en fin, esa fue la última película que dirigió. Ya te dije antes que ahí se empezaba a frustrar desde Mi Pobre Angelito, o un poco antes quizás, se empieza a frustrar con el sistema y empezó a perder por el amor al cine, ¿no? Y no le gustaba seguir órdenes, y pues todo eso era, digamos que como una piedrita que le estaba entrando al zapato y donde le empezaba ya a molestar, ¿no? A inicios de los 90 empieza a escribir otra vez guiones, pero con el nombre o el seudónimo de Edmond Dantes, por el personaje del libro de Montecristo de Alejandro Dumas. Con ese nombre escribió varias películas, entre ellas Beethoven, El perro San Bernardo, Made in Manhattan, que a mí no me gusta y se me hace de las peores películas que han hecho. Sale Jennifer López, y pues muchas otras más escribe con este nombre, Edmond Dantes. Y también seguía escribiendo con su nombre, ¿no? Con John Hughes. Quizás ya no tanto guiones él solito, pero seguía apoyando, digamos, a otros guionistas y complementando las historias. Trabajó para Flubber, que esa sí la debes de conocer, porque es un clásico de películas tontas de comedia, con Robin Williams. Daniel el Travieso también le escribió, o también trabajó en esa película. Milagro en la calle 34, Los 101 Dálmatas y muchísimas otras más. Su última película fue la de Drillville Taylor con Owen Wilson en el 2008. En español se llamaba Guardaespaldas Escolar, y es de un grupo de amigos en secundaria que contratan a Owen Wilson para que sea su guardaespaldas, pero pues Owen Wilson no sabe absolutamente nada ni de artes marciales, ni de protección, ni nada. En fin, es una película para pasar el rato con unas palomitas y ya, nada espectacular, pero pues es una comedia típica, ¿no? Pero bueno, finalmente ahí sí, con eso, la gota fue la gota que derramó el agua. Se desesperó del sistema de Hollywood, se desesperó de toda la jerarquía y de toda la burocracia de Hollywood. Se compró un terreno enorme a las afueras de Chicago, donde empezó a construir una granja, y la idea que tenía era ya retirarse, ¿no? Ya no saber nada más de Hollywood y ya no escribir absolutamente nada. En el 2009 se convirtió en abuelo, así que él y su esposa fueron a Nueva York para ver a su hijo, su nuera y su nuevo nieto. Al día siguiente salió a caminar con su esposa, sufrió un infarto y pues lamentablemente se murió. Tenía solo 59 años, ¿no? Sin duda alguna fue una pérdida enorme para Hollywood, ya que era un genio para la comedia y para todas estas películas de este gremio. Y otra vez, ya para terminar, te pido que busques todas las películas que hizo. O sea, pon John Hughes películas y te va a salir toda la lista. Y ahí te vas a dar cuenta por qué le decían que era la voz de toda una generación de los 80s. Porque todas las películas que hizo en los 80s sí fueron muy importantes para esa generación. Y en los 90s hizo películas de entretenimiento puro y de comedia absoluta, ¿no? Pero bueno, esto fue Diseño Feliz por Disliz. Yo soy Enrique y te invito a visitar nuestros relojes en disliz.com para que te acuerdes de todas estas caricaturas y series que tanto nos gustaban. Espero te haya gustado esta historia de John Hughes. Nos escuchamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias.